Niñas, ¿cómo están? Bien, Lau, ¿y tú? ¿Cómo Bien, Lau, están? súper bien. ¿Cómo has estado? Bien, ¿ustedes ya leyeron la lectura de familia? Sí, yo he adelantado un poquito, la verdad, me gusta mucho. Está súper intrigante. Demasiado, diría yo. ¿Y tú, Cami? ¿Ya empezaste a leer? ¿Cierto? O sea, es increíble. Es increíble cómo manejaban ese concepto de matrimonio allá en la época colonial. Me gustó. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Ey, 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 no estoy entendiendo porque me estoy viendo como una muñequita de animación. Chicas, ¿ustedes cómo se ven? Eso está muy extraño. Hey, yo también las estoy viendo como muñequitas de animación. ¿Saben? Lo raro es que estamos en la época de la colonia. Ve, ¿será que caímos en una máquina del tiempo? Porque esto está súper raro. Concuerda mucho con lo que estábamos hablando, pero pues bueno, ya que estamos aquí, pues recolectemos datos. Nueva Granada se estaba presentando una amplia diversidad para la conformación familiar. Esto por la particular vida colonial y lo difícil que es imponer principios particulares a sociedades tan heterogéneas y con herencias culturales tan distintas. Sin embargo, el matrimonio en la época colonial era muy importante para ciertas clases sociales, los blancos y los criollos, porque se generaba una alianza de fortuna, de rangos sociales y de preservación de patrimonio. Por lo tanto, era visto como una unión económica, social y estratégica para la preservación de los patrimonios, pero lo más importante es que era una unión legítima, estableciendo una bolsa conyugal para la reproducción biológica y de esta manera permitía que se hiciera uso de los recursos económicos por vía de herencia. El matrimonio hasta el siglo XVIII fue controlado por la jurisdicción canónica, por lo tanto tenía un sentido sacramental, pero se le empezó a conceder aspectos civiles con la intervención del Estado en asuntos de responsabilidad de los padres para escoger la pareja de sus hijos y en materia de herencia. Este rito sacramental se veía especialmente importante entre las familias élites de Santa Fe, es decir, aquellos criollos que querían mantener la jerarquización, obteniendo exclusividad, calidad de vida, preservación y aumento del patrimonio. Con respecto al matrimonio indígena, este se veía en menos número. Esto a causa de una ineficacia del adoctrinamiento católico que estaba estrictamente ligado al pago de tributos. En 1765 y 1799, un 5.9% de matrimonios indígenas, a diferencia del matrimonio de criollos o blancos, que fue del 81.1%. La frecuencia de los matrimonios indígenas en la catedral, lugar donde por lo general se casaban los blancos, podía explicarse por la persistencia de los patrones familiares rurales en el medio urbano y por la eficiencia de las medidas de obediencia de los curas parroquiales que garantizaban la recolección de los impuestos o tributos. En el caso de las familias negras subordinadas, este sacramento era menos usual. Las estadísticas arrojan que la homogamia racial era un factor característico a la hora de escoger pareja, es decir, existía una dualidad, criollos con criollos, negros con negros, indígenas con indígenas. Además, el factor socioeconómico era una dimensión para la homogamia. El matrimonio de los esclavos era conveniencia económica de los amos, ya que la mujer pasaba a seguir el destino de su marido, por lo tanto, se constituía en el patrimonio del amo, y los hijos que tenían pasaban a ser parte de la servidumbre, aumentando su estatus social y económico. En el caso del matrimonio de mestizos y mulatos, solo se constituyó el 1.2% de las celebraciones matrimoniales. Esto nos demuestra que este grupo racial mezclado se casaba formalmente solo por excepción, ya que el matrimonio no tenía propósito de acumulación de fortunas o de avance social significativos, sino que se producía por influencias de los padres y en beneficio de la prole. Era simplemente obtener la bendición para vivir juntos. En el siglo XVIII, la nobleza santafereña procuraba que su descendencia proveniera de los hijos Dalgo, que acompañaron a Gonzalo Jiménez de Quesada, ya que demostraban así tener sangre azul. Pertenecer a la aristocracia significaba tener pureza de linaje, es decir, no tener ningún vínculo ni con los moros, ni con los judíos, ni mucho menos con los indios. No olvidemos que la aristocracia siempre ha tenido una estrecha relación tanto con la Iglesia como con el Estado, puesto que sus grandes contribuciones en dinero y en ayuda militar ayudaron a que estas instituciones permanecieran tanto en esta época.
Como forma de agradecimiento, el Estado y la Iglesia le brindaban grandes privilegios a la aristocracia como concesiones de tierra, manos de obra, cargos burocráticos, privilegios en la catedral y los más altos cargos eclesiásticos. Una de las razones por las cuales los nobles buscaban cargos eclesiásticos era para poder casar a sus familias con sus propios consanguíneos, como sucedió con Jorge Tadeo y su sobrina Tadea. Pero es que la Iglesia jugaba un papel fundamental porque a cambio de otorgarles esta bendición de Dios, ellos exigían grandes cantidades de dinero, de bienes, de donaciones a los colegios más prestigiosos de toda Santa Fe, Bogotá. Los matrimonios aristocráticos se caracterizaban porque quienes tomaban la decisión de determinar quién iba a ser el esposo o la esposa no era ni el hombre ni la mujer, sino que usualmente esta decisión era tomada por los padres. Una de las razones por las cuales los matrimonios se arreglaban eran con un fin lucrativo, pues prácticamente la unión entre un hombre y una mujer era para incrementar el patrimonio de las dos familias, dejando de un lado el sentimentalismo. Bueno, y no olvidemos que el índice de demandas que fueron interpuestas ante el derecho canónico aumentaron de manera exponencial, ya que las mujeres solían ser demasiado infelices por haberlas obligado a casarse, pues ¿quién no? Primero, con alguien que ni querían y segundo, eran muchísimo mayor que ellos, pues usualmente las mujeres estaban entre los 13 y 14 años obligadas a casarse. A raíz de esos matrimonios sin falta de consentimiento, hubo muchos matrimonios que no llegaron a consumarse, pues las mujeres se negaban rotundamente a entregarse a alguien que no querían. Es por esta razón que muchas de las mujeres optaban por la vida religiosa, que aunque no era la vida que querían, era elección de ellas, a diferencia de ocupar una vida donde se subyugaban a compartir su vida con una persona que ni querían. Llegamos a la parte del video donde les voy a explicar cuál fue el dolor de cabeza más grande entre la Iglesia y el Estado, y este fue el concubinato. El concepto de matrimonio es un requisito para alcanzar la posición social. Kuznetsov, uno de los autores que habla sobre el tema, dice que el matrimonio y la legitimidad eran características para el estatus social. Los datos recolectados en este proceso nos dejan ver que criollos y españolas eran las que más recurrían a celebrar el rito religioso, mientras que esclavas, indígenas, mestizas no acostumbraban a celebrarlo. Mis chinitos, me presento, soy don Manuel Samper Sanz, abogado de la época. En septiembre de 1791, mandé un proyecto de reforma para el matrimonio entre pobres. Pobres infelices, tocaba tirarles una ayudita para que pudieran sanear todas esas cosas, sus pecados, y comenzar a formar una familia de bien, como es el orden natural. Primero el matrimonio y luego los hijos. ¿Van a hacer esos muchachos? ¿Educación de dónde? Si deben ser unas personas correctas, educados, unos buenos trabajadores, pero no se cumple esa legitimidad que expone la Iglesia en sus principios. Y ahora quieren que una ayudita. El jurista que acabamos de escuchar, don Manuel Samper Sanz, propone y expresa de manera muy elocuente que las mujeres eran quienes denigraban la moral cristiana, debido a que se prestaban para que el hombre las mantuviera, cuando en realidad era que ellas trabajaban por una muy poca remuneración para mantener a su familia. El descontento de la Iglesia, el Estado y los juristas que se manifestaban para la época era que la relación más común era el concubinato. Vivían en una promesa de matrimonio, deseaban formar familia, casarse, pero los altos costos les impedía celebrar el rito religioso. En ojos de la Iglesia esto era un pecado. El que un soltero compartiera su vida con una concubina y la mantuviera, o que una soltera estuviera con un concubino. Pero algo que era completamente repudiable era que un casado y una concubina tuvieran una relación. Esto iba a ser castigado con un instrumento llamado la excomunión. El problema más común de que los padres no contrajeran matrimonio eran el fruto o los frutos que se venían con esta relación, el cual eran los hijos. Nacían o los que fueron concebidos por sus progenitores, pero que estaban próximos a casarse. Estos se conocían como naturales.
Otro tipo de los que llegaban eran los padres desconocidos, es decir, que eran hombres casados, más solteras o que también estuvieran casadas. Estos niños llegaban a la pila bautismal y eran fruto de esas relaciones, pero no eran llevados por sus padres. Estas uniones informales, que comenzaban a tener más auge en la sociedad, llevan a que se dé una autorización interracial. Por lo que vamos a ver que esto va a ser un remedio de un concubinato simple, que son relaciones materiales entre personas solteras. ¡Wow! Uy, ¿Qué ¿qué es lo que acaba de sucedió? pasar? ¡Qué locura! Oigan, me ¡Qué acabo de dar locura! ¿Qué sucedió? No entiendo. ¿saben de que me di cuenta que la diferencia por el factor racial ya no era posible, ya que todos podían casarse sin ningún problema? Ahí lo que importaba era el factor económico, ya que pues casarse era completamente caro y eso era lo que los diferenciaba. No olvidemos que de pronto otro obstáculo del matrimonio era el desconocimiento del árbol genealógico, pues no olvidemos que la mayoría de los hijos que nacían, uno, eran ilegales, porque los amos se acostaban con las esclavas y pues obviamente las esclavas no iban a legitimizar el niño producido, digamos, de esa relación, digamos, prohibida por la iglesia. Entonces obstaculizaba el obtener el matrimonio porque pues era un prerequisito que exigía la iglesia. Entonces esto también dificultaba mucho. Bueno, y para finalizar, el otro factor era que la iglesia imponía esa dificultad de contraer matrimonio, que además es que estos vínculos también eran bastante extraños, pero en esa época eran bastante comunes, que era ese vínculo y esa relación íntima entre los hermanos, entre familia, entre ese parentesco que hacía que la iglesia mirara con bastante repudio esas relaciones. Pero bueno, chicas, yo creo que yo las dejo porque me toca ir a hacer otros trabajos. Pero igual, o sea, la verdad muy denso lo que pasó hoy, pero chévere, me gustó. Sí, fue bastante interesante nuestro viaje al pasado. Nos dejó hartas enseñanzas. Esa es la magia de la historia.